¿Y si te dijera que una de las guerras más destructivas de la historia no comenzó con disparos, sino con una droga? Durante siglos, China fue una de las civilizaciones más poderosas, prósperas y avanzadas del planeta. Sin embargo, otra potencia encontró la manera de debilitarla desde dentro. No necesitó conquistarla inicialmente con soldados. Le bastó con introducir una sustancia capaz de generar dependencia, destruir familias y vaciar las riquezas de todo un imperio. Esta es la historia de cómo millones de personas quedaron atrapadas por el opio, de cómo una nación fue sometida y humillada, y de cómo el tráfico de drogas llegó a convertirse en una herramienta política al servicio de un Estado. Pero antes de comenzar, suscríbete a Hablando Historia y cuéntanos en los comentarios qué otro gran imperio te gustaría ver protagonizar uno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárate, porque esta historia cambiará tu manera de entender el poder, el comercio y la guerra. Durante siglos, China no fue simplemente un país. En su propia concepción del mundo, era el centro de la civilización. Millones de personas consideraban que el universo político y cultural giraba alrededor del llamado Imperio del Medio. Y aquella seguridad no era únicamente producto del orgullo. China contaba con una administración enormemente desarrollada, ciudades gigantescas, una cultura milenaria y una economía capaz de abastecer algunos de los mercados más importantes del planeta. Mientras Europa atravesaba guerras, enfrentamientos religiosos y cambios políticos violentos, el imperio chino conservaba un orden que parecía inalterable. La seda, la porcelana y el té eran productos deseados en todo el mundo. Europa los compraba en cantidades enormes, pero prácticamente solo China podía proporcionarlos. Sin embargo, existía un inconveniente que acabaría desencadenando una crisis internacional. China vendía mucho, pero apenas estaba interesada en comprar mercancías extranjeras. Los emperadores de la dinastía Qin no consideraban necesario abrir completamente el país al comercio internacional. Desde su perspectiva, los europeos no eran socios en igualdad de condiciones, sino pueblos lejanos que no poseían nada imprescindible para China. El comercio estaba permitido, pero se encontraba sometido a controles estrictos. Buena parte de los intercambios con los occidentales se concentraba en Cantón, donde los comerciantes extranjeros podían entrar, realizar sus negocios y marcharse. No podían recorrer libremente el territorio, establecerse donde quisieran ni alterar el orden político y social chino. Era un sistema cerrado, rígido y aparentemente perfecto. Pero mientras China confiaba en su autosuficiencia, al otro lado del mundo el Imperio Británico comenzaba a enfrentarse a un grave problema. Gran Bretaña no solo deseaba comerciar con China. Dependía cada vez más de ese comercio. El té se había convertido en una parte esencial de la vida británica. La porcelana china llenaba las residencias de las familias adineradas y la seda era un símbolo de prestigio y riqueza. Todos aquellos productos tenían que pagarse, y China exigía principalmente plata. Año tras año, los barcos británicos llegaban cargados de metal precioso y regresaban con té, seda y porcelana. La riqueza salía de Gran Bretaña y terminaba acumulándose en territorio chino. Con el paso del tiempo, aquel desequilibrio dejó de ser una molestia comercial y empezó a ser percibido como una amenaza para la economía británica. Ningún imperio podía sostener indefinidamente un intercambio en el que siempre compraba y apenas conseguía vender. China, sin embargo, no parecía preocupada. Desde Pekín, el mundo continuaba viéndose de la misma manera. El Imperio del Medio ocupaba la cima y los extranjeros debían aceptar sus condiciones. Pero los británicos ya estaban buscando una forma de romper ese equilibrio. El ataque no llegaría inicialmente mediante ejércitos, invasiones o banderas extranjeras. Entraría de forma silenciosa, escondido en pequeñas cajas de madera. Era una sustancia oscura que prometía tranquilidad y placer, pero que terminaba provocando dependencia y destrucción. Era el opio. A miles de kilómetros de China, Gran Bretaña sufría una hemorragia económica. El enorme consumo de productos chinos provocaba una salida constante de plata. Los comerciantes británicos necesitaban encontrar una mercancía que interesara a los consumidores chinos y que permitiera recuperar el dinero perdido. La solución surgió de una idea tan sencilla como despiadada.
Si China no necesitaba comprar productos británicos, había que conseguir que su población se volviera dependiente de uno. El opio era conocido desde hacía siglos y podía emplearse con fines medicinales. Utilizado en cantidades controladas, funcionaba como analgésico y sedante. Sin embargo, consumido de manera constante y sin limitaciones, podía convertirse en una sustancia tremendamente adictiva. Los británicos eran perfectamente conscientes de ello. Mediante la Compañía Británica de las Indias Orientales, comenzaron a producir opio a gran escala en sus territorios de la India, especialmente en Bengala. No se trataba de una operación improvisada. El cultivo, la elaboración y la distribución estaban organizados como una auténtica industria. El principal obstáculo era que la venta de opio estaba prohibida en China. Pero aquella prohibición no detuvo el negocio. El comercio se transformó en contrabando. Barcos extranjeros comenzaron a transportar cargamentos hasta las costas chinas. Los traficantes los entregaban a redes de distribución locales, mientras numerosos funcionarios corruptos aceptaban sobornos y permitían que la mercancía circulara. Poco a poco, el opio comenzó a penetrar en ciudades, puertos y zonas rurales. La estrategia era económicamente perfecta para Gran Bretaña. Los británicos compraban té, seda y porcelana utilizando plata. Después vendían opio dentro de China y recuperaban ese mismo metal precioso. El dinero que antes fluía exclusivamente hacia el imperio chino comenzó a regresar a manos británicas. China estaba financiando, sin comprender todavía toda la magnitud del problema, una sustancia que debilitaba a su propia población. Lo que había comenzado como una solución comercial terminó convirtiéndose en una herramienta de dominación. Gran Bretaña no necesitaba conquistar inmediatamente China. Solo necesitaba que una parte creciente de sus habitantes dependiera de un producto controlado por comerciantes vinculados a su imperio. Porque cuando un Estado pierde el control sobre su economía, sus funcionarios y su población, el derrumbe puede comenzar desde dentro. ¿Cómo se debilita una civilización sin disparar una sola bala? En este caso, la respuesta llegó en cajas selladas llenas de opio. Al principio, el fenómeno pasó casi desapercibido. No había tropas extranjeras recorriendo las calles ni barcos bombardeando las ciudades. Solo existía una red comercial clandestina que crecía en silencio. El opio ya era conocido en China, pero anteriormente su utilización había sido mucho más limitada. La diferencia estaba en la escala. Los cargamentos británicos no llegaban en pequeñas cantidades destinadas a la medicina. Entraban por toneladas, se distribuían de manera organizada y alcanzaban a sectores cada vez más amplios de la sociedad. Primero lo consumieron comerciantes, marineros, funcionarios y miembros de las clases acomodadas. Después comenzó a extenderse entre soldados, trabajadores y campesinos. La sensación de relajación y desconexión daba paso rápidamente a la necesidad de consumir nuevamente. El cuerpo exigía otra dosis. La mente encontraba cualquier justificación para conseguirla. Y así comenzaba un círculo del que resultaba extremadamente difícil escapar. En pocas décadas, miles de consumidores se transformaron en millones. Las estimaciones sobre el número exacto varían, pero la dependencia del opio se convirtió en un problema nacional durante la primera mitad del siglo XIX. Lo más alarmante no era únicamente la cantidad de personas afectadas, sino las funciones que muchas de ellas desempeñaban. Funcionarios públicos, administradores y soldados comenzaron a quedar atrapados por la adicción. Los mismos individuos encargados de proteger y gobernar el imperio estaban perdiendo la capacidad de cumplir sus responsabilidades. Las consecuencias se extendieron rápidamente. La productividad disminuyó, la corrupción aumentó, numerosas familias quedaron arruinadas y cantidades crecientes de plata abandonaron el país. Mientras China sufría los efectos sociales y económicos de la droga, los comerciantes británicos multiplicaban sus beneficios. Era una forma de guerra que todavía no se presentaba como guerra. No había grandes batallas, pero una parte de la sociedad china estaba siendo debilitada. No había una declaración formal de hostilidades, pero los intereses de una potencia extranjera estaban destruyendo vidas dentro de otro imperio. Durante un tiempo,
Muchos dirigentes chinos interpretaron el problema como una cuestión de corrupción y desorden interno. Pero la magnitud de los cargamentos y la participación de comerciantes extranjeros terminaron revelando una realidad mucho más inquietante. China no se enfrentaba únicamente a consumidores y traficantes locales. Detrás del negocio se encontraba una poderosa red internacional conectada con el Imperio Británico. Cuando las autoridades decidieron actuar con verdadera contundencia, la situación ya había alcanzado un punto crítico. Millones de personas consumían opio. La administración estaba penetrada por la corrupción y la salida de plata amenazaba la estabilidad económica del imperio. El emperador comprendió que las simples advertencias no eran suficientes. Necesitaba a alguien capaz de enfrentarse tanto a los traficantes chinos como a los comerciantes extranjeros. El elegido fue Lin Zexu. Lin no era un gran comandante militar ni un dirigente famoso por sus discursos. Su principal reputación era la de ser un funcionario disciplinado, severo e incorruptible. Cuando llegó a Cantón, comenzó persiguiendo a los traficantes locales, castigando a los consumidores y descubriendo a los funcionarios que protegían el negocio. Sin embargo, pronto entendió que el problema no podía solucionarse actuando únicamente dentro de China. La fuente principal del opio se encontraba en manos de comerciantes británicos. Lin ordenó que todas las reservas de la droga almacenadas por extranjeros fueran entregadas a las autoridades chinas. No dejó espacio para negociaciones. Los comerciantes debían entregar el opio o afrontar las consecuencias. Durante semanas, la tensión creció en Cantón. Dos imperios estaban a punto de enfrentarse por una mercancía ilegal y enormemente rentable. Finalmente, los comerciantes cedieron. Más de 20.000 cajas de opio fueron entregadas a las autoridades. Lin Zexu podría haber almacenado la mercancía o revenderla, pero eligió realizar un acto público destinado a enviar un mensaje rotundo. Ordenó destruirla. Durante varios días, enormes cantidades de opio fueron mezcladas con cal, sal y agua hasta quedar completamente inutilizadas. Aquello no fue simplemente una operación policial. Fue una declaración de soberanía. China estaba diciendo que no permitiría que una potencia extranjera continuara envenenando a su población. Sin embargo, lo que en China se interpretó como una medida legítima, en Gran Bretaña fue presentado como la destrucción injustificada de propiedad británica. Las cajas contenían droga, pero también representaban una enorme fortuna. Y cuando los intereses económicos de un imperio se ven afectados, las cuestiones morales suelen quedar relegadas. Lin Zexu todavía dio un paso más. Escribió una carta dirigida a la reina Victoria en la que planteaba una contradicción difícil de ignorar. ¿Cómo podía Gran Bretaña permitir que sus comerciantes vendieran en China una sustancia cuyo consumo estaba restringido o condenado dentro de su propio territorio? Era una pregunta basada en la moral y en la reciprocidad. Pero la política internacional rara vez responde únicamente a principios morales. Responde, sobre todo, a la fuerza. Y en aquel momento, China estaba a punto de descubrir la enorme diferencia que existía entre su poder tradicional y la nueva capacidad militar de las potencias industriales. En 1840, Gran Bretaña envió su flota hacia las costas chinas. No acudía para discutir en igualdad de condiciones, sino para obligar a China a aceptar sus exigencias. El conflicto comercial se convirtió en la primera guerra del opio. Por un lado se encontraba un imperio inmenso, con una historia milenaria y ejércitos numerosos, pero equipado con estructuras y armamento cada vez más anticuados. Por el otro estaba Gran Bretaña, una potencia industrial con barcos de vapor, cañones de largo alcance y una marina preparada para combatir en cualquier punto del planeta. La diferencia tecnológica resultó decisiva. Los buques británicos podían desplazarse con mayor libertad y atacar desde distancias a las que las defensas chinas apenas podían responder. Los puertos fueron bloqueados. Las fortalezas costeras cayeron. Las rutas comerciales quedaron interrumpidas y las ciudades comenzaron a ser bombardeadas. Cada enfrentamiento demostraba que China no estaba preparada para aquel nuevo tipo de guerra. Además, la crisis del opio había debilitado la administración, la economía e incluso algunas unidades militares.
El imperio se enfrentaba simultáneamente a una potencia extranjera tecnológicamente superior y a una grave descomposición interna. En medio de la crisis, el emperador destituyó a Lin Cexu. El funcionario que había intentado detener el tráfico fue apartado, como si su eliminación pudiera detener el conflicto. Pero la guerra nunca había sido únicamente una reacción a la destrucción de unas cajas de opio. Gran Bretaña buscaba abrir China, conseguir nuevos privilegios comerciales y garantizar condiciones favorables para sus ciudadanos y empresas. En 1842, las fuerzas británicas amenazaron Nankín. China, incapaz de continuar resistiendo, tuvo que negociar la rendición. El resultado fue el Tratado de Nankín, uno de los primeros de los llamados tratados desiguales. China fue obligada a ceder Hong Kong a Gran Bretaña, abrir varios puertos al comercio extranjero y pagar una enorme indemnización. El acuerdo también debilitó gravemente la capacidad china para controlar la actividad de los británicos dentro de su propio territorio. No fue solamente una derrota militar. Fue una pérdida de soberanía. Por primera vez en siglos, China debía aceptar condiciones impuestas directamente por una potencia occidental. El imperio que se consideraba el centro del mundo había sido obligado a obedecer a unos extranjeros a los que anteriormente contemplaba como pueblos periféricos. Pero aquello no significó el final del conflicto. Fue el principio de una etapa de concesiones, intervenciones extranjeras y nuevas guerras. Cuando una gran potencia muestra debilidad, otras comienzan a acercarse para obtener su parte. Gran Bretaña no estaba satisfecha con los privilegios obtenidos. Deseaba ampliar el comercio, conseguir mayor acceso al territorio y reforzar su influencia política. Una serie de incidentes diplomáticos proporcionó el pretexto para iniciar una segunda guerra. Esta vez, Francia se unió a los británicos. China tuvo que enfrentarse a dos potencias industriales mientras continuaba sufriendo conflictos internos y problemas económicos. La resistencia volvió a mostrarse insuficiente. Las fuerzas europeas tomaron posiciones estratégicas y avanzaron hasta Pekín. Uno de los episodios más simbólicos ocurrió con el saqueo y la destrucción del antiguo Palacio de Verano. Aquel complejo reunía jardines, obras de arte, archivos y tesoros acumulados durante generaciones. Las tropas británicas y francesas lo saquearon y posteriormente lo incendiaron. No era únicamente una acción militar. Era una demostración de poder y una humillación dirigida al corazón cultural de la dinastía Qin. China tuvo que aceptar nuevas condiciones. Más puertos quedaron abiertos, aumentaron los privilegios extranjeros y el comercio de opio terminó siendo legalizado. La sustancia que las autoridades chinas habían intentado eliminar ahora circulaba con la protección de acuerdos impuestos mediante la fuerza. El contrabando se había transformado en un negocio reconocido. El flujo de opio aumentó y también lo hizo el número de consumidores. China ya no podía controlar completamente quién entraba en su territorio, qué mercancías circulaban ni qué leyes se aplicaban a determinados extranjeros. Aquello superaba la idea de una simple derrota militar. Era sometimiento. A finales del siglo XIX, China había dejado de ser una civilización prácticamente cerrada para convertirse en un territorio dividido en zonas de influencia extranjera. Gran Bretaña, Francia, Rusia, Japón, Alemania y otras potencias buscaban puertos, concesiones comerciales y ventajas políticas. La adicción al opio continuaba afectando a millones de personas. La producción disminuía, numerosas familias gastaban sus recursos en la droga y la corrupción se extendía por la administración. Pero la crisis no era únicamente sanitaria o económica. Era una crisis de Estado. El gobierno chino ya no poseía plena autoridad sobre sus decisiones internas. Las potencias extranjeras intervenían, exigían compensaciones y obtenían privilegios protegidos por sus propios ejércitos y flotas. China se había transformado en un tablero sobre el que otros imperios competían. La frustración creció entre la población. Millones de personas observaban cómo el gobierno era incapaz de detener las imposiciones extranjeras y cómo el orden tradicional se desintegraba. En aquel clima surgió la rebelión Taiping, uno de los conflictos civiles más mortíferos de la historia. El movimiento pretendía sustituir la dinastía Qin y crear un nuevo orden político y religioso.
La guerra devastó amplias regiones de China y provocó la muerte de decenas de millones de personas. Aunque la dinastía logró sobrevivir, quedó todavía más debilitada. El país se encontraba empobrecido, dividido y atrasado frente a las nuevas potencias industriales. Cada puerto abierto por la fuerza, cada concesión territorial y cada tratado desigual recordaban que China había perdido la capacidad de decidir su propio destino. Este periodo acabaría siendo recordado como parte del llamado siglo de la humillación. No se trató de una única derrota. Fue una sucesión de guerras, imposiciones, intervenciones y pérdidas de soberanía. China no cayó de repente. Fue debilitándose poco a poco, desde el exterior y desde el interior. Pero la humillación también generó una memoria colectiva. Los pueblos no olvidan fácilmente los momentos en los que fueron sometidos. El dolor puede convertirse en resentimiento, identidad y determinación. Y aquella memoria tendría una enorme influencia en la China que surgiría durante el siglo XX. A comienzos de esa centuria, la dinastía terminó colapsando. El viejo sistema imperial desapareció después de más de 2 siglos de gobierno. China estaba fragmentada y debilitada, pero también comenzaba a buscar nuevas formas de reconstruirse. Una de las prioridades de los distintos gobiernos chinos fue combatir el consumo y la producción de opio. La droga ya no era vista únicamente como un problema individual. Representaba la dependencia, la intervención extranjera y la pérdida de soberanía. Se prohibió su cultivo, se persiguió a los traficantes y se impusieron castigos severos contra el consumo. Con el paso del tiempo, el opio dejó de ocupar el lugar central que había tenido durante el siglo XIX. Pero la cicatriz permaneció. Las guerras del opio no fueron simplemente conflictos comerciales. Se convirtieron en una lección histórica sobre lo que podía ocurrir cuando una potencia extranjera aprovechaba las debilidades económicas, políticas y militares de China. La desconfianza hacia la intervención exterior, la defensa férrea de la soberanía y la obsesión por evitar una nueva humillación continúan formando parte de la manera en que China interpreta su historia. La China moderna no nació únicamente de sus revoluciones y de su desarrollo económico. También nació del recuerdo de haber sido derrotada, abierta por la fuerza y obligada a aceptar una sustancia que estaba destruyendo a su población. Y aquí aparece la pregunta más incómoda. ¿Fueron las guerras del opio simples disputas comerciales o una operación deliberada para debilitar y someter a otra sociedad? Antes de los primeros bombardeos no hubo una invasión tradicional. Hubo una mercancía adictiva, una red de contrabando y una potencia dispuesta a proteger sus beneficios utilizando la fuerza militar. Gran Bretaña consiguió invertir el desequilibrio comercial, abrir los puertos chinos y obtener enormes privilegios. Pero también dejó algo que nunca pudo controlar: la memoria de la humillación. Porque un país puede perder guerras, territorios y riquezas. Puede ser obligado a firmar tratados y a aceptar condiciones injustas. Pero cuando conserva el recuerdo de lo sucedido, ese pasado puede convertirse en una razón para no volver a permitir que ocurra. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo y te apasionan las historias sobre imperios, guerras y grandes transformaciones, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente vídeo.